Mis hermanos, muy buenas tardes, Dios los bendiga. Ya estamos aquí de regreso una vez más, dispuestos para recibir el mensaje de Dios. Mi nombre es Juan Ramón Ramos, soy el pastor de esta iglesia de aquí de Cuautepec, de El Charco, ubicado en la alcaldía Gustavo Amadero. Estamos arriba del Supercito Chedraui. Ya prontamente estamos por abrir las puertas del templo. Vamos a esperar a ver qué nos dicen las autoridades, pero primeramente vamos a esperar el favor de Dios para que prontamente ya nos podamos estar reuniendo. Te damos gracias por seguirnos por este canal y pues vamos a pasar en esta tarde, vamos a levantar una ofrenda en esta tarde para la obra de Dios. Dios es bueno y Dios quiere bendecirte también a ti. La palabra de Dios, mis hermanos, dice: pon tu pan sobre las aguas y después de un tiempo volverá. Es algo que nosotros podríamos dudar, ¿verdad? Poner el pan y no, se lo come un tiburón, una ballena y ya no regresó, ¿verdad? Pero dice la palabra de Dios: pon tu confianza en Dios, poniendo tus finanzas y después de un tiempo Dios te lo regresará. Recuerda que Dios es el que tiene el poder para bendecirnos. Dice la Biblia en el libro de Ageo que a Él le pertenece toda la plata y todo el oro y todas las cosas. Dios es el que tiene el poder para bendecirnos. Hoy en esta tarde tenemos el privilegio de poder dar nuestros diezmos, nuestras ofrendas. Recuerda que esta obra se mantiene abierta gracias a los diezmos y las ofrendas de la congregación. Nosotros tenemos que pagar una renta y suplir los gastos que hay. Así que yo te invito en esta tarde: sé fiel con tus diezmos y ofrendas, sé generoso. Y si Dios toca tu corazón, no eres de esta congregación y quieres apoyar esta obra, te invitamos para que lo hagas. Abajo van a aparecer nuestros números de cuenta, abajo en el video. Te invitamos para que este lugar siga permaneciendo con sus puertas abiertas. Pues en esta tarde vamos a pasar a la palabra de Dios. Dios es bueno y Dios quiere ayudarnos. Quiero predicar este sermón que por título lleva: Despierta ya. Se cuenta que en una ocasión murió un taxista y también murió un pastor. Ellos llegaron al cielo y curiosamente ellos eran vecinos. Así que el pastor está esperando su turno y llevan al taxista y el pastor mira que le entregan una casa muy bonita, una casa amueblada, con cancha de tenis y todo. Y él está pensando, bueno, si él era taxista, le están entregando una casa así, ¿a mí qué me van a entregar? Y cuando le toca el turno al pastor, lo llevan a una casita muy pequeñita, muy simple la casita. El pastor se enoja y le dice al ángel: oye ángel, esto no es justo. Toda mi vida he predicado el evangelio. Y le dice: oh, sí, te entiendo. Dice: pero sabes una cosa, cada que tú predicabas la gente se dormía. Dice: y deberías de ver cómo estos oraban cuando el taxista manejaba. Siempre estaban orando. Hechos capítulo 20, versículos 7 al 12. El primer día de la semana, reunidos los discípulos para partir el pan, Pablo les enseñaba, habiendo de salir al día siguiente, y alargó el discurso hasta la medianoche. Y había muchas lámparas en el aposento alto donde estaban reunidos. Y un joven llamado Eutico, que estaba sentado en la ventana, rendido de sueño profundo, por cuanto Pablo disertaba largamente, vencido del sueño, cayó del tercer piso abajo y fue levantado muerto. Entonces descendió Pablo y se echó sobre él, y abrazándole dijo: no os alarméis, pues está vivo. Después de haber subido y partido el pan y comido, habló largamente hasta el alba, y así salió. Llevaron al joven vivo y fueron grandemente consolados. Es increíble, pero cierto, a muchas personas cristianos también les parece aburrido el evangelio, tedioso. Les parece como que no es tan interesante. Y así como este joven Eutico, se duermen y quizás estén muertos espiritualmente. Hoy en esta tarde quiero predicar este sermón que por título lleva: Despierta ya. Vamos a orar todos juntos.
para que Dios nunca con su Espíritu Santo y que este mensaje pueda ser de bendición para cada uno de nosotros. Padre Celestial, mi Dios Todopoderoso, en el nombre de Jesús, Dios, te rogamos en esta tarde por tu Santo Espíritu, que es poder, Señor, para que uses mi vida. Yo te ruego, Señor, que tomes el control de mis labios, de mi mente y de mi corazón, y que seas tú hablando, Señor, a todo aquel que escuche este mensaje, que traigas un despertar en su vida. Te damos gracias en el nombre de Jesús. Amén. Un día iba caminando por la calle y me encontré a unas hermanas que habían dejado de asistir al templo. Me acerqué para saludarlas y les pregunté que por qué razones que ellas ya no iban al templo. Ellas quisieron ser honestas y espirituales. Y me dijeron, pues mire hermano, lo que pasa es que la verdad es que ya no queremos ir porque pues luego el pastor ahí de repente saca algunos chistes o dice cosas así como que con gracia para que, pues yo creo que eso está mal. Mis hermanos, si tú supieras lo que tiene que hacer un pastor, tiene que hacer circo, maroma y teatro para que la gente pueda estar despierta y que no se estén durmiendo en las predicaciones. Mi pastor, cuando estábamos nosotros en Azcapotzalco, algunas veces cuando estaba predicando, miraba que la gente estaba así como ticos, estaban durmiendo, y cuando traía el micrófono se lo pegaba más y decía, no, ¿y qué crees? Luego de repente le salieron los asaltantes y todos se despertaban. O de repente ya cuando se estaban durmiendo por ahí, los hermanos agarraban y golpeaban el púlpito y todos se despertaban. A veces un pastor tiene que hacer circo, maroma y teatro, tratar de ¡hey, no te me duermas! En nuestro texto, Eutico, que estaba sentado en la ventana, rendido de sueño profundo, por cuanto Pablo disertaba largamente, vencido del sueño, cayó del tercer piso abajo y fue levantado muerto. Pablo se había tardado un poco más de lo acostumbrado. Al día siguiente quería salir y quería bendecir a la congregación. Quería bendecir a los discípulos. Y este joven está así como que aburrido. Ay, no te podrás apurar, Pablo. Y empezó a bostezar. Se fue y se acercó a las ventanas, abrió la ventana. Estaba ahí en la ventana y de repente se cayó este joven desde un tercer piso y cayó muerto. Increíble, a veces se nos hace aburrido el Evangelio, leer la Biblia, orar, escuchar los servicios. Podemos escuchar 2 minutos y... Es más, ¿sabes una cosa? Hay personas, te voy a decir, pero no le digas a nadie. Hay personas que lo ocupan el Evangelio para poderse dormir. Cuando no pueden dormir, ya sé, voy a agarrar la Biblia y se ponen, y en cuanto agarran la Biblia apenas están abriendo En Apocalipsis capítulo 3, versículo 1 dice la palabra, escribe al ángel de la iglesia en Sardis, el que tiene los 7 espíritus de Dios y las 7 estrellas, dice esto, yo conozco tus obras, que tienes nombre de que vives y estás muerto. ¿Cuántos muertos espirituales habrá en las iglesias, así como Eutico, que se quedó dormido, cayó y murió? Cuando uno no pone atención a la palabra de Dios, tienes el riesgo de caer y de morir espiritualmente. Cristianos, por no poner atención a la palabra de Dios, pueden pasar lo que le pasó a Eutico. Pueden estar cayendo. Y más con este confinamiento, ya no tenemos la misma atención a la palabra de Dios. Un pastor líder de nuestro compañerismo
contaba que cuando él salía a predicar a otros lugares, ponía a uno de sus discípulos para predicar. Y frecuentemente llegaba y le preguntaba a los discípulos, ¿de qué predicó el hermano? Y sabe, muchas veces se encontró con esta respuesta, no me acuerdo, pastor, pero la verdad es que la predicación estuvo bien buena. No me acuerdo, pero la predicación estuvo bien buena. No ponemos atención a la palabra de Dios. Y estamos, mi hermano, hermana, expuestos a caer como este joven y tener una muerte espiritual. Mis hermanos, es verdad, hay cristianos que a veces casi roncan en los servicios. En una ocasión le comentaba a mi pastor, yo creo que deberíamos de hacer algo. A la entrada le deberíamos de dar un casco a cada uno de los hermanos para que se lo pongan, porque luego en el servicio se están durmiendo y se están cabeceando y entre los hermanos no se vayan a descalabrar. A veces pasa. A ver, cristianos están roncando, ya no sabes si están concentrados, si están orando en lenguas o qué están haciendo, pero... ¿Sabe? Las ventajas del confinamiento es que me imprimí unas caritas felices con los ojos bien abiertos y las puse como si fueran mis discípulos. Y no cierran los ojos. Y todo el tiempo me estaban poniendo atención. Esa es la ventaja del confinamiento. Ya los puse aquí todos así. Y todos están poniendo atención, están con los ojos así. Hasta me motiva para seguir predicando. Digo, oh, si me están poniendo atención ahora sí. Mi hermano, los predicadores sentimos feo cuando la gente está durmiendo. No queremos hacer mucho ruido para no despertarlos. En verdad, ¿cómo es posible que cuando empezamos a leer la Biblia nos empieza a dar sueño? Y cuando vamos a las predicaciones más, como hoy domingo por la tarde, los miércoles, a ver si no se tarda el pastor, ya tengo mucho sueño. Se nos hace aburrido, se nos hace tedioso. Lleva 5 minutos apenas en la predicación. ¡Ay! Todavía le faltan 25 minutos. Pero ¿qué tal cuando estamos en el YouTube? ¿Qué tal cuando estamos en las redes sociales? Cuando estamos mirando la televisión, cuando estamos viendo los estrenos, cuando estamos viendo las series. No importa si es la 1 o 2 de la mañana, no importa si está uno con el ojo pelón, no se quiere dormir. ¡Chin! Ya es la última serie que publicaron. Ten cuidado con el trato que le estás dando a tu vida espiritual, porque podrías caer. Mateo capítulo 13, versículo 14 y 15. De manera que se cumple en ellos la profecía de Isaías que dijo, de oído oiréis y no entenderéis, y viendo veréis y no percibiréis. Porque el corazón de este pueblo se ha engrosado y con los oídos oyen pesadamente y han cerrado sus ojos, para que no vean con los ojos y oigan con los oídos, y con el corazón entiendan y se conviertan y los sane. ¿Sabes? El pecado puede hacer que tus ojos empiecen a cerrar, que dejes de escuchar. Empiezas a escuchar una voz muy lejos, así como Tico. Por eso fue que se acercó a la ventana y se sentó ahí en ese lugar. Y de repente sus ojos se le empezaban a cerrar, ya sabes, como que empiezas a ver visco, empiezas a ver para el otro lado y de repente dejó de escuchar. Escuchaba por ahí la voz de Pablo. Hasta que drásticamente este joven cayó. El corazón quizás de Eutico se había engrosado. Quizás por eso con los ojos veían pesadamente y con los oídos no oían.
Quizás el corazón de este joven estaba lleno de pecado. Este joven vivía lleno de pecado, por eso le parecía pesada la palabra de Dios. Le estaba pareciendo que Pablo estaba siendo demasiado excesivo. Pablo estaba con el deseo, con la intención de bendecirlos. Él tenía que partir el día siguiente en la mañana. Y él quería bendecirlos con la palabra, pero qué flojera. Mejor que me la mande por YouTube. Hay que la suba en las redes sociales. Eutico empezó a sentir pesadez. Sus ojos se cerraban, sus oídos dejaron de escuchar y cayó de la ventana. Dice la palabra de Dios que en aquel aposento había muchas lámparas. Había mucha luz, la luz del Evangelio estaba en aquel lugar. Efesios capítulo 5, versículo 13 y 14. Mas todas las cosas, cuando son puestas en evidencia por la luz, son hechas manifiestas, porque la luz es la que manifiesta todo. Por lo cual dice, despiértate tú que duermes y levántate de los muertos y te alumbrará Cristo. Despiértate tú que estás durmiendo. La luz, mi hermano, hermana, evidencia todo. Despiértate tú que estás durmiendo. No sea que vayas a caer como Eutico y espiritualmente vayas a morir. La luz, mis hermanos, evidencia todo. Aquel lugar estaba lleno de lámparas, dice la Biblia. Si fuera algo que no hubiera tenido alguna razón de ser, no lo hubieran escrito. El Evangelio estaba siendo predicado y estaba siendo evidenciado. Quizás aquel joven se durmió y la Biblia dice, tú despiértate. Despiértate ya, porque te puede pasar lo que le pasó a Eutico, que drásticamente tu vida pueda cambiar. Tú que duermes, despiértate ya. Cuentan que en un servicio un pastor hizo el llamado, terminó la predicación, hizo el llamado y pidió específicamente a las hermanas que tuvieran problemas con su aparato femenino que levantaran su mano. Únicamente a las hermanas. Y uno de los discípulos estaba durmiendo. Y el otro le pegó para que no se fuera a dormir porque creo que estaba hasta roncando y de repente levanta también la mano. Todos estaban botados de la risa porque el pastor estaba pidiendo que solamente las hermanas levantaran la mano y este hermano levantó también su mano. Qué bueno que todo pudiera ser así como que de broma, algo curioso, algo chistoso, pero ten cuidado tú que estás durmiendo en tu vida espiritual, porque puedes tener una caída drástica, puedes morir espiritualmente. Después de haber subido y partido el pan y comido, habló largamente hasta el alba y así salió. Y llevaron al joven vivo y fueron grandemente consolados. Yo te aseguro que ninguno se durmió ya en esa reunión. Pablo todavía siguió predicando hasta el alba. Y yo te aseguro que ninguno más se durmió en aquella reunión. Mucho menos aquel joven. Permaneció con los ojos bien abiertos. Ya ni se quería sentar en una silla. Me caigo otra vez de la silla. Gracias a Dios porque Eutico no perdió la vida cuando cayó de aquel aposento. Mi hermano, hermana, necesitamos mantenernos alertas, despiertos. Recuerda que nuestro Señor Jesucristo en una ocasión fue a orar y llamó a sus discípulos para que vinieran con Él. Y cuando nuestro Señor Jesucristo se apartó, regresó y los encontró durmiendo. Recuerda que cuando nuestro Señor Jesucristo contó la parábola de las 10 vírgenes, dice que ellas estaban esperando al esposo y empezaron a cabecear y se durmieron. Despierta ya porque el tiempo está cercano. Primera de Tesalonicenses capítulo 5 versículo 1 al 6. Pero acerca de los tiempos y de las ocasiones, no tenéis necesidad, hermanos, de que yo os escriba,
Porque vosotros sabéis perfectamente que el día del Señor vendrá así como ladrón en la noche. Que cuando digan paz y seguridad, entonces vendrá sobre ellos destrucción repentina, como los dolores a la mujer encinta, y no escaparán. Mas vosotros, hermanos, no estáis en tinieblas, para que aquel día os sorprenda como ladrón. Porque todos vosotros sois hijos de luz e hijos del día. No somos de la noche ni de las tinieblas. Por tanto, no dormamos como los demás, sino velemos y seamos sobrios. De las ocasiones de estos tiempos que estamos viviendo, no es necesario que les explique. Pero lo que sí es importante es que no durmamos como los demás. El día está cercano, mis hermanos. Tienes que despertar ya. Tienes que despertar ya. ¿Cómo está tu vida espiritual? Tienes que despertar ya. Mis hermanos, el día del Señor está cada vez más cercano. No sea que te vayas a quedar dormido. Dice la Biblia, seamos sobrios y velemos, porque el regreso de Jesús está cerca. Quiero concluir en esta tarde. El día del Señor está cercano. No se relaje. Cuide su vida espiritual. Eutico cayó desde un tercer piso y murió, pero Dios tuvo misericordia de él y le dio otra oportunidad. Despierta, tú que duermes, y te alumbrará Cristo. Despierta ya. En esta tarde quiero hacer un llamado, quiero pedir de favor todo ojo cerrado por reverencia a Dios. Ahí donde estás, por favor cierra tus ojos, inclina tu rostro. Quizás a lo mejor hoy en esta noche tú sabes que tu vida espiritual no está como debería de estar, que te has descuidado, que te has dormido en tus laureles. Hoy la palabra de Dios nos dice, despierta ya y te alumbrará Cristo. Hoy en esta noche, quizás a lo mejor nunca has hecho una oración para reconocer a Jesús como tu Salvador. La palabra de Dios dice que por cuanto todos pecamos, fuimos destituidos de la gloria de Dios. Pero también que de tal manera amó Dios al mundo que dio a su único Hijo, para que todo aquel que en él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Nuestro Señor Jesucristo se entregó en una cruz y derramó su sangre preciosa para el perdón de nuestros pecados. La palabra de Dios nos dice que con el corazón se cree, pero con la boca se confiesa. ¿Te gustaría hacer una oración para recibir a Jesús como tu Señor y tu Salvador? Ahí donde estás, repite conmigo esta oración. Señor Jesús, en esta noche yo reconozco que vivo en pecado y hoy quiero arrepentirme de mi pecado y pedirte que me perdones. Yo creo que tú eres el Hijo de Dios y que te entregaste en una cruz y por tu sangre mis pecados pueden ser perdonados. Hoy yo confieso que tú eres mi Señor y mi Salvador y te pido que escribas mi nombre en el libro de la vida. En el nombre de Jesús. Amén. Mis hermanos, les quiero dar gracias en esta noche por su atención a la palabra de Dios. Estamos esperando que el favor de Dios nos ayude para que prontamente nos podamos reunir. Estamos en semáforo rojo, pero vamos a esperar a ver qué nos dicen las autoridades. Vamos a creer por un milagro de Dios para que prontamente podamos estarnos congregando todos juntos. Les quiero agradecer su atención a la palabra de Dios. Que tengan una excelente semana. Muy buenas noches. Que Dios los bendiga.